Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Medicina Preventiva y del Trabajo, con la temática titulada Sesión 6, Desarrollo de programas de comunicación y capacitación para aumentar la conciencia sobre la fiebre amarilla, su transmisión, síntomas y medidas preventivas. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat para realizar las preguntas que tengan. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Buenos días, Paola, ¿cómo estás? A ti y a todos nuestros asistentes. La idea del día de hoy es que podamos específicamente explorar sobre temas de la fiebre amarilla, cómo pueden ser las piezas comunicativas, cómo puede ser la capacitación y cómo vamos a llegar de diferentes maneras precisamente a evaluar cómo podemos hacer esta comunicación y cómo la comunicación es efectiva y qué debe contener para que sea efectiva. Muy bien, pero si te parece, y esta es nuestra sexta sesión, ya vamos en nuestra cuarta sesión de fiebre amarilla, ya estamos a punto de terminar todo este ciclo de capacitación, la idea es que hagamos nuestra primera evaluación del día. Así que quedamos en tus manos, Paulita. Claro que sí, mi doc. Iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizamos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo, medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. De las siguientes estrategias son adecuadas para capacitación de trabajadores. A. Enfoque pasivo, recibir información. B. Aprendizaje basado en la experiencia. C. Diseño inflexible de capacitación. D. Ninguna de las anteriores y E. Todas las anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Enfoque pasivo, recibir información, 15%. B. Aprendizaje basado en la experiencia, 26%. C. Diseño inflexible de capacitación, 5%. D. Ninguna de las anteriores, 4%. Y E. Todas las anteriores, 51%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. El material comunicacional para fiebre amarilla debe ser A. Sencillo y directo. B. Contener información extensa. C. Incluir los nombres científicos para los síntomas. D. Ninguna de los anteriores y E. Todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A. Sencillo y directo, 66%. B. Contener información extensa, 3%. C. Incluir los nombres científicos para los síntomas, 1%. D. Ninguna de las anteriores, 0%. Y E. Todas las anteriores, 30%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Temas a tratar: el entrenamiento por fiebre amarilla. A. Identificación de signos y síntomas. B. Elementos de prevención fáciles y sencillos. C. Instrucciones de uso si son pertinentes.
de ninguna de las anteriores y de todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, identificación de signos y síntomas, 21%. B, elementos de prevención fáciles y sencillos, 2%. D, instrucciones de uso si son pertinentes, 0%. Y de ninguna de las anteriores, 0%. Y de todas las anteriores, 77%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Cristian Alonso. Bueno, muy bien. Entonces, en esta parte inicial, perdón, estaba haciendo aquí una anotación de las respuestas. La idea es que evaluemos cómo podemos comunicar de manera adecuada los conocimientos que hemos visto hasta ahora en fiebre amarilla. ¿Qué comunicar? No todo es comunicable, no todos los detalles son importantes, pero fíjense lo que dice Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es un empresario y un escritor, y él de origen japonés, pero vive en Estados Unidos. ¿Qué dice él? Dice que la mayoría de la vida de las personas están determinadas por sus opiniones en vez de los hechos. Y eso es muy importante. ¿De dónde vienen nuestras opiniones? En salud es clave entender por qué la gente hace lo que hace o a qué le cree o por qué actúa en términos de salud. Entonces miren que en este caso la mayoría de las personas lo hace por las opiniones. Entonces no viene de un hecho, no viene de entender, por ejemplo, como hablamos aquí en muchas ocasiones, miren, estos artículos señalan esto, estos otros artículos señalan lo otro. La opinión nuestra en ocasiones, y en el 90% de los casos, proviene de todo nuestro background, todo lo que traemos atrás, todas las opiniones de nuestros padres, lo que hemos visto, lo que nos han contado, a quienes le creemos, a los influenciadores, eso proviene de allá. Y los hechos es lo que presentamos con, por ejemplo, con los estudios donde nos preguntamos, bueno, ¿esto es un mito o es una realidad? ¿Esto es así o es asado? Eso, el hecho de tener que tomar digamos, un evento, una decisión con base en los hechos es más difícil que con base en las opiniones. ¿Por qué? Porque implica un gasto cerebral mucho más alto en términos de yo tengo que entrar, investigar, verificar las fuentes y si las fuentes son confiables o no. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando entremos a hacer estos programas de capacitación y de difusión de cualquier tema que tenemos que trabajar, en este caso de la fiebre amarilla, es qué opinan las personas y por qué opinan eso, y cómo puedo desmontar esa opinión para reemplazarla por un hecho. Eso es clave. Y continúa Kiyosaki. Para que la vida de una persona cambie, primero necesita cambiar sus opiniones y luego considerar los hechos. Ese es el punto. Entonces, cómo cambiamos esas opiniones va a ser de parte de lo que hablemos en esta hora que tenemos un poquito menos de una hora para poder trabajar en temas de fiebre amarilla. Entonces, primero, ¿qué elementos de comunicación son efectivos para trabajar la fiebre amarilla en nuestros trabajadores, en el personal que estamos mirando, en la población en general? ¿Qué comunicar? ¿Qué debemos buscar dentro de estos elementos que hemos analizado con artículos y con todo esto para poderlo comunicar? Dos, ¿qué estrategias andragógicas? Eso significa que no trabajamos con pedagogía, no trabajamos con niños, trabajamos con adultos. Claro, también en el tema de fiebre amarilla hay que trabajar con los niños y con los adolescentes, pero en este caso, que estamos hablando de empresas, pues no vamos a tener gente tan joven, por eso hablamos de andragogía. La andragogía es para adultos. ¿Y cuáles son los elementos de prevención? Y voy a mostrarles algunos ejemplos comunicativos que he logrado revisar durante todos estos días que nos hemos dedicado al estudio de cómo trabajar estos temas de fiebre amarilla. Entonces, primero, analicemos los conceptos de historia natural y cómo esa historia natural y los ciclos, que es algo que no hemos tocado, los ciclos de la enfermedad como tal, nos pueden ayudar desde el punto de vista comunicativo. Analizar qué elementos de la fiebre amarilla, el factor de riesgo, el vector del medio ambiente del individuo, debemos comunicar. Hemos hecho un desglose muy amplio en las dos charlas anteriores, pero acá vamos a mirar qué de todo eso debemos contar y cómo lo debemos contar.
cómo debemos llevarle esa información a nuestros trabajadores para que ellos tomen de esta información lo que es importante. Y como en ocasiones tener demasiada información puede ser un problema en términos de actuar. Y vamos a revisar las medidas de intervención, qué mitos y qué realidades, y de pronto jugar con eso un poco en términos comunicativos para poder llegarle a la acción de la gente. No nos interesa, digamos que podamos cambiar almas o corazones, no, eso es como para la iglesia. En el caso nuestro lo que tenemos que cambiar es esa opinión para que actúen, ¿de acuerdo? Entonces la idea es esa. Y vamos a mirar efectivamente qué pasa. Digamos que ha sido nuestra base, que es la historia natural de la enfermedad. Entonces, cuando miramos la parte izquierda, que es cómo se da el triángulo epidemiológico, aquí hay una cosa que es diferente al resto de patologías. Cuando hablamos de las patologías de, qué sé yo, de silicosis, antracosis y otros elementos que hemos analizado anteriormente, la idea es que podemos utilizar diferentes modelos de análisis de determinantes de salud. Aquí este determinante de salud nos dice, hay un factor o un agente, un virus ARN, ¿sí? Que es transmitido por un vector. El vector es la hembra del Hematophagous Aedes aegyptis en el ciclo citadino. Y ese es otro punto que ya hemos visto, y es que hay un ciclo en la ciudad y hay un ciclo en el bosque. Eso lo tenemos que explorar para podérselo comunicar a las personas. Luego viene el huésped, que es o el mono o el hombre, son los dos. Hay algunos marsupiales que son como ratoncitos que podemos trabajar, que pueden también contener fiebre amarilla y que también son objeto de la picadura, ya no por el Aedes aegypti, sino por otro tipo de zancudo. Eso nos sirve efectivamente cómo vamos a poder observar si funciona o no. Y los factores del ambiente que ya los vamos a explorar. Luego vemos todo lo que es prevención primaria, secundaria y terciaria, que lo vamos a ver a la luz de lo que es el periodo prepatogénico y luego el periodo patogénico. Y les voy a mostrar algunas cosas que van a mirar. Entonces recuerden, tenemos el virus, que es el flavivirus de la familia Flaviviridae. La pregunta es, hablar del virus de la fiebre amarilla, ¿tendríamos que citarlo con el agente, el género y la especie? Yo pienso que no. Pienso que eso confunde. De hecho, solamente pronunciarlo se vuelve un conflicto. Entonces es mejor trabajar el virus de fiebre amarilla. También hablamos del mosquito. Realmente que la gente pueda discernir en cuál es el tipo de mosquito que efectivamente lo puede picar o no, pues uno no se pone a mirar si el mosquito que lo pica es el Aedes aegyptus o es el Belisarius, que el Belisarius es el del ciclo selvático. Digamos que eso tampoco lo vamos a poder mirar. Pero si yo estoy en la selva, seguramente me va a picar un selvático, y si estoy en la ciudad, me va a picar el Aedes aegyptis, que es el que corresponde a esa zona. Vamos a analizar el ambiente y el huésped para poder mirar. Entonces, en el ciclo de transmisión, que es importante entender para que también lo entiendan las personas, la pieza comunicacional, un poco lo que tiene que hablar es que existen dos ciclos de transmisión, pero si usted no está en la selva, no le va a interesar. Entonces, o si usted es un trabajador que es destacado para trabajar, qué sé yo, en una petrolera, en agrícolas, que tienen que estar cerca a la selva o en zonas selváticas, pues ahí sí vamos a tener que entender que estos mosquitos lo que hacen es picar monos que están como reservorios, es decir, que están infectados. Y que esto es lo que tenemos que, este ciclo es el que tenemos que romper. Cuando yo rompo este ciclo, pues puedo entrar a intervenir. Y pasa lo mismo con el ciclo urbano, donde tenemos un virus que está en una persona que está infectada, que es picado por un mosquito que es el Aedes aegyptis. Ese mosquito queda infectado después de un tiempo, no inmediatamente, y va a ir a picar a otras personas. Y ahí es donde se da la transmisión. No se da la transmisión de persona a persona. Eso tiene que quedar muy claro. O sea, yo puedo estar perfectamente al lado de una persona que ha sido picada y que está infectada, pero que si a mí no me pica un mosquito que esté infectado, no me pasa nada. Luego esa persona que esté allí, aunque se vea mal, aunque esté tocándome y yo esté teniéndola a mi lado, no va a pasar absolutamente nada porque no hay posibilidad de que se transmita. Ese es el mensaje que tenemos que tener aquí claro. Recuerden, ¿quién lo transmite? El mosquito, el Aedes aegyptis. Pero no me puede contaminar una persona directamente.
ni por tocar, ni por besar, ni por abrazar, ni por estar al lado de ella. Ese no es un método de transmisión. Entonces, un poco las piezas comunicativas y lo que nosotros tenemos que decir dentro de nuestra capacitación es precisamente eso. No hay posibilidad de transmisión de persona a persona sin que medie el vector, que es el virus de la Aedes aegyptis. El virus a través del mosquito, que es el Aedes aegyptis. Veamos cuáles son los elementos comunicacionales generales que tenemos que tener en cuenta en la educación de adultos y que aplican a los temas de fiebre amarilla. Entonces, lo primero es evaluar la necesidad de capacitación. Yo aquí hablo de muchos elementos que son genéricos, pero que son genéricos y que son profundos en términos de la información que contienen. Pero ojo, cuando yo vaya a una empresa, yo tengo que primero averiguar, o si estoy en mi empresa y conozco efectivamente, cuáles son esos conocimientos que yo debo tener para poder en ese contexto tener una capacitación efectiva y eficiente. Cuáles son las actitudes y las prácticas que quiero promover en el trabajador. Y esto se vuelve importante. ¿Cuál es la actitud y cuál es la práctica? Ponerse el cinturón de seguridad es muy bueno si yo voy manejando, pero en el caso de la fiebre amarilla no aporta absolutamente nada. Luego, esa no es una actitud ni una práctica que me convenga. Claro, una actitud puede ser que cuido mi salud y eso sí lo comparten los dos. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta. Muy bien. Y es como yo tengo que transmitirle a la comunidad, que en este caso es la comunidad de trabajadores, lo que deben tener o lo que deben saber frente al tema. Detectar las brechas de información. Entonces, cuando yo hablo con ellos, ¿sí? Cuando yo conozco a mis trabajadores y los conozco en términos de qué más o menos están hablando del tema de fiebre amarilla, yo voy a poder profundizar el tema de lo que tengo que entrar a hablar con ellos. Eso es súper importante. ¿Qué brecha tenemos de información? Es que a mí me parece que la vacuna no me funciona. Es que yo me apliqué la vacuna y me dijeron que era cada 10 años o que era cada 5 años. Recuerden que dependiendo del año en que fueron vacunados, existieron diferentes esquemas de vacunación. Entonces, un punto importante es cuál es el esquema de vacunación. En este caso es sencillo. Bueno, y podemos decirle a las personas, mire, es una sola dosis y sirve de por vida. El tema es, si yo tengo la duda, ¿cómo la resuelvo? Es decir, mi antecedente vacunal. Esa duda yo tengo que tenerle al trabajador y cómo resolverla. Ya les voy a colocar aquí cómo se resuelve esa duda. Y digamos que va a ser un tema teórico. ¿Por qué? Porque yo todavía no he podido, por ejemplo, verificar mi estado vacunal, pero les voy a decir dónde hacerlo. A veces es cuestión de tiempo para uno tener y dedicárselo al tema. Muy bien. ¿Qué habilidades frente a la fiebre amarilla son importantes? Entonces yo debo tener claro cuál es la transmisión, cuál es la prevención y cuál es el manejo. ¿A quién? A cada uno de los que tienen que ver. Ahora, si yo soy objeto o estoy en una zona que es probablemente de alto riesgo, pues a mí me interesa saber cómo prevengo y cómo se transmite el virus de la fiebre amarilla. Y fíjense que ya no es el flaviviridae, sino que le estoy dando el nombre con el que la gente lo va a conocer de manera más sencilla. Y cómo voy a hacer el manejo. Y si yo vivo allí en esta zona, ¿cómo debo hacer también para que no genere el criadero del mosquito? Que eso es súper clave aquí. Muy bien. El desarrollo de materiales educativos debe ser contextualizado. Vi uno, por ejemplo, del Amazonas y creo que fue del Casanare. Me pareció espectacular porque estaba muy ubicado dentro de su zona y le hablaba a la gente directamente. Ahorita lo vamos a mirar. Crear guías, crear carteles, crear infografías, crear folletos adaptados a la cultura y al nivel educativo del público objeto. Luego deben ser sencillos. Yo no necesito complicarme con la información. Ahora, si yo lo que estoy creando es una infografía para que la gente que trabaja en mi hospital tenga claro los diferentes elementos de la fiebre amarilla, este va a tener un nivel de profundidad distinto que si estoy hablando con el trabajador. En ocasiones basta que tenga una información sencilla para que él pueda de manera efectiva prevenir la contaminación de la picadura del mosquito para que no le dé fiebre amarilla. Muy bien. Utilizar materiales visuales. Y lo visual es interesante, pero también debo hablar. Recuerden que los seres humanos aprendemos por 3 vías. Aprendemos haciendo, aprendemos viendo y aprendemos oyendo. Entonces yo debo utilizar los 3 canales. Hay gente que es más visual, hay gente que es más auditiva y obviamente todos aprendemos con el hacer. Luego,
nosotros hoy en día en Positiva estamos trabajando muchos temas de talleres y no dando tanta información, porque esa cantidad de información es interesante, pero cuando yo hago, aprendo mucho más. Ya les voy a decir cómo se llama esa técnica. Muy bien, entonces, debo utilizar materiales visuales sencillos que faciliten la comprensión de conceptos complejos. Y eso obviamente depende del nivel en el que yo estoy a nivel educativo y cómo eso me va a funcionar o no. Entonces, ¿cómo se transmiten? Por los mosquitos. ¿Cómo hay unos síntomas? Claves los síntomas. La prevención y la vacunación. Esos son los elementos comunicacionales que debe tener el material que esté hablado. Por eso hablamos de que esté contextualizado. Debe haber una capacitación presencial o virtual, no necesariamente, y todo depende de. En el tema de lo virtual, el punto es en ocasiones que uno no sabe porque no está viendo a la gente qué tanto está recibiendo. Ahora la pregunta también es si el capacitador tiene esa capacidad de poder observar. Entonces, si yo estoy en la presencial, yo debo tener la capacidad de poder mirar si la persona está aquí o está en otro lado. Aunque el cuerpo está ahí, su mente puede estar en otro lado. Eso es parte de lo que llamamos procrastinación, pero también el estar de mente presente o de cuerpo presente y de mente ausente. Y eso lo debe identificar perfectamente el capacitador. Y debe generar estrategias para poder traerlo. No para agredirlo, sino para poder traerlo a la aquí y a la hora para que lo que yo quiero que él tenga dentro de sus competencias, dentro de su conocimiento, que es una de las competencias, lo tenga efectivamente y cómo puedo retroalimentar esa, digamos que, adquisición de la competencia. Muy bien. Yo puedo implementar, obviamente, tener plataformas virtuales. En ocasiones, si mi empresa es tan grande o no es tan grande, pero tiene muchas sedes, pues no voy a poder ir a todas las sedes al mismo tiempo. Este medio es un medio poderoso, pero también tiene las dificultades que uno debe saber de este tipo de forma de interrelación en la capacitación. Entrenamiento en identificación y manejo de casos. Entonces es importante también entrenar cómo el trabajador puede reconocer los síntomas iniciales y difusos de la fiebre amarilla. ¿Por qué son iniciales? Porque están al principio de la infección. Pero además de eso son difusos porque pueden corresponder a muchas cosas. Entonces, cuando son tan difusos y no son específicos, no son patognomónicos, como llamamos los médicos, es decir, no son característicos, pues es más difícil porque puede ser cualquier cosa. Pero como puede ser cualquier cosa y puede ser fiebre amarilla, lo vamos a tomar como fiebre amarilla inicialmente y lo vamos a descartar. Y ya les enseño cómo se descarta. Capacitar en la recopilación en historias clínicas. El médico debe saber lo que está buscando. Recuerden, los médicos no diagnosticamos sino aquello que conocemos. Lo que desconocemos es imposible diagnosticarlo. Bueno, debe hacer cómo debe aislar al paciente y cómo debe referirlo a centros especializados. Y aislarlo para que no sea picado, porque al ser picado, obviamente va a transmitir el virus de la fiebre amarilla. Y aquí hay un punto importante. Nosotros en los tratamientos no, digamos que no eliminamos el virus. Tratamos sintomáticamente al paciente y lo ayudamos dándole soporte a todas las consecuencias de la infección, pero él va a conservar sus variables vitales y sus órganos en la medida en que yo le doy soporte, pero el virus no lo voy a poder eliminar, no hay nada para eliminar el virus, lo que estoy haciendo es un tratamiento sintomático, eso es bien importante. Muy bien, ahora, debo capacitar a esos médicos para que puedan hacerlo y para que puedan comunicar de manera adecuada lo que van a hacer. Ahorita nos vamos a dedicar a eso. Promover la vacunación. Entender nosotros mismos qué tan importante es la vacunación en zonas de riesgo, cómo acceder a la vacuna y eso son lo que debemos transmitir. Cómo accedemos a la vacuna y cuál es la importancia y cómo esa persona nos va a creer. Eso es súper clave. Capacitar todo en la logística, en el almacenamiento y la administración de la vacuna, si esa es nuestra tarea. Si nuestra tarea es solamente llevar al trabajador o traer a la empresa la vacunación, pues va a ser unas competencias diferentes. Y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, que significa cómo identifico los casos sospechosos, cómo los confirmo y cómo reporto a las autoridades que está sucediendo esto. Y cómo fomento la participación comunitaria, porque recuerden que las personas viven
en un entorno que no solamente es el trabajo, sino es su vida diaria. Tienen hijos, tienen esposa, tienen amigos, tienen compañeros, tienen vecinos. Eso va a ayudar a que entre todos podamos detener este tipo de eventos. Y les voy a enseñar algo de cifras, no en exceso, las cifras deben ser cortas y deben ser al punto. Muy bien, dentro de las estrategias andragógicas es importante el aprendizaje basado en experiencia. ¿Qué significa eso? Incorporar experiencias previas del trabajador o experiencias previas que yo pueda traer para poderlo manejar. Es un recurso de aprendizaje supremamente valioso. Fomentar la discusión sobre el caso, reflexiones sobre los casos y situaciones similares en el entorno real. Entonces, es el aprendizaje basado en la experiencia. Fíjense que nosotros, un poco lo que hablamos de las opiniones, una forma de armar una opinión es con base en la experiencia, entonces es importante tenerlo aquí en cuenta. El enfoque participativo y activo, eso es clave. La gente tiene que estar activa. ¿Y cómo la activamos? Talleres, mesas redondas, debates, actividades prácticas. Es más, es muy interesante porque cuando uno pone a hablar a la gente en las mesas redondas y en los debates, entiende qué hay de opiniones frente al tema de fiebre amarilla y así poder atacar esas opiniones, cambiar la opinión para que pueda actuar de manera distinta. Muy bien, involucramos directamente al participante promoviendo que haya interacción y aprendizaje activo. Muy bien. Orientación a problemas y casos específicos. Entonces, yo presento escenarios concretos, problemas relevantes para su contexto laboral e incentivo que haya una aplicación en la práctica de los conocimientos. Entonces, de nada sirve el conocimiento si yo no lo puedo aplicar en la práctica. ¿Qué habilidad necesito para la toma de decisiones? Y eso es importante. La toma de decisiones en salud es lo que determina mi estado de salud. Entonces, si yo no tomo la decisión adecuada, como tomarme el medicamento o hacer ejercicio o comer de manera sana, pues no lo voy a hacer. Les voy a dar un ejemplo con el cigarrillo. Es que mi abuelita fumó piel roja toda la vida y nunca le pasó nada. Esos son embelecos de la modernidad. Y ahí es donde comenzamos a tener problemas porque ya hay una opinión formada y la habilidad que quiero para que tome la decisión no la tiene. ¿Por qué? Porque la decisión va a ser con base en la opinión que tenía la abuelita que fumaba y no le pasó absolutamente nada. Claro, no le contaron que se murió de enfisema y que seguramente cuando murió ya tenía un cáncer o nunca tuvo el cáncer porque recuerden que no necesariamente lo va a hacer. El tema es que usted tiene esa genética igual o no va a tener con otros cancerígenos la posibilidad de desarrollar el cáncer. Son contextos distintos y un poco la habilidad de lograr que tenga esa capacidad de tomar decisiones adecuadas. Y el diseño de la capacitación debe ser flexible, es decir, en la medida en que yo voy hablando, es muy probable que me dé cuenta que parte de lo que voy a hablar no es pertinente para ese grupo, o que sí es pertinente, entonces yo voy a acomodar el contenido y la metodología según la característica del grupo. Eso significa ser flexible. De pronto me doy cuenta que lo que estaba hablando, o como lo estaba hablando, o la metodología que elegí era inadecuada para ese momento o para ese grupo. Entonces yo debo rápidamente tener un plan B para poderlo trabajar. Debo tener un aprendizaje personalizado y efectivo. El tema es que es personalizada para cada individuo. Mírenlo como están ahí, cada uno con su computador. Y eso hoy en día en todas las clases que yo dicto en las diferentes universidades, aquí fuera del país, son exactamente lo mismo. Entonces yo debo lograr atraer para lograr generar habilidades y cambiar las decisiones. ¿Qué temas debo tomar para la capacitación de fiebre amarilla? Y es clave entender las fases para poder comunicarlas de forma clara. Entonces, vamos a entender las fases de la fiebre amarilla y después vamos a mirar qué debemos saber de cada una. Esta es una pieza comunicacional de la Universidad de Manizales, de Desarrollo Humano, y habla sobre conocer más sobre la fiebre amarilla. Observen los elementos comunicacionales. Primero, somos bienestar. Importante, el bienestar. Segundo, toda la pieza es amarilla, fiebre amarilla. Y de hecho está enseñando algo y es el tema de fiebre. Es un ejemplo comunicacional. Aquí no estamos diciendo mucho, porque solamente es conoce más. Entonces, está incitando que la gente aprenda sobre el tema de fiebre amarilla. Muy bien. Fíjense cómo aquí voy a hablar de 4 fases. Lo estoy hablando en la izquierda, puro texto, y en la derecha, imagen. En la izquierda, periodo de infección, fase virémica. Cuando me pica el mosquito, debo demorar más o menos 3 días, 3 a 6 días en periodo de incubación. Es decir, en que el virus llegue y se multiplique en mi sangre. Fase 2, de remisión. Es decir, si yo tengo
una remisión o una fase aguda. Significa esa fase aguda 3 a 4 días. ¿Qué es la fase aguda? Cuando vamos a tener signos y síntomas, fiebre, dolores de cabeza, sangrado, vómitos, pérdida de apetito, hasta ahí. Esto está en la fase 1. Fíjense cómo el color de los números nos está señalando, 1, en dónde están en el cuerpo y 2, en qué fase está. Qué interesante, ¿no? Y en la fase, dependiendo de cómo lo estén mirando, estamos en la fase tóxica y se llama intoxicación icterohemorrágica. Claro, el nombre es muy técnico, entonces cambiémoslo porque el nombre técnico seguramente no le va a decir nada a las personas. Ahora, si yo estoy con un grupo médico o con un grupo de salud, yo voy a utilizar fase icterohemorrágica, es decir, donde está amarillo y donde puede sangrar. Entonces, allí, posterior a esta fase, en la fase tóxica, puede generar falla renal, dolores abdominales e ictericia. Y fíjense cómo van a salir hacia la resolución o se va a ir a la fase tóxica. Y en la fase tóxica ya vamos a encontrar las complicaciones, que son parte de las que hemos mencionado allí. Entonces, periodo agudo. Me interesa mucho que la gente entienda el periodo agudo. Entonces, fíjense esta fase comunicacional de la izquierda, que le está diciendo fiebre y escalofríos. Está rojito, está rojo, está caliente, tiene náuseas y vómitos, tiene dolores musculares y tiene pérdida de apetito. Miren cómo la imagen comunicacional me dice 4 cosas. Yo no necesito llenar a la gente. Entonces, fiebre alta, decirle que es de 38 a 39 grados. Eso ya lo define el médico y uno como médico ya les dice, mire, fiebre es esto y le toma la temperatura. Porque la gente dice que tiene fiebre, pero no se toma la temperatura. Entonces, recuerden que la definición de fiebre alta es cuando está por encima de 38 grados. Escalofríos, eso lo entiende muy bien la gente. Dolor de cabeza intenso, por eso dice cefalea. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo puedo dejar cefalea y yo preferiría dejar dolor de cabeza para que la gente entienda mejor de qué estamos hablando. Muy bien, inyección conjuntival, tiene los ojos rojos. Entonces, la imagen debería tener unos ojos rojos, más o menos. Dolor de espalda, dolores musculares, fatiga, náuseas y vómitos. Eso sí lo entiende todo el mundo. Puede haber, recuerden que ya estamos con viremia, es decir, el virus está presente en la sangre y es la fase que estábamos hablando de fase virémica. Y la fase de remisión, es decir, 2 días, cae la temperatura, disminuyen los síntomas y hay sensación de mejoría del paciente. Salió, pero ojo, puede ser que muchos no lo hagan. Entonces, viene el periodo patogénico, la intoxicación icterohemorrágica, es donde está ictérico, es decir, coloración amarilla en la piel y en los ojos. Eso es evidente. Iba a colocar una imagen, pero no encontré ninguna que mostrara muy bien la coloración amarilla. La gente lo identifica muy bien. La fiebre, es decir, está calientico, los vómitos pueden contener sangre, porque recuerden que hay sangrado, por eso se llama icterohemorrágica, amarillo y sangrante. Dolor abdominal, dolor en el estómago. La albuminuria es presencia de proteínas en la orina, eso no lo puede saber el paciente, entonces eso lo sabemos nosotros como médicos porque le hacemos un parcial de orina y vemos si hay albúmina en la orina. Oliguria, baja orina, o anuria, no está orinando. Eso es importante, pero eso es más ya de la fase icterohemorrágica, o sea que esto, la comunicación digamos que no sería tan clave para los pacientes. Para ustedes sí, y si estoy en salud, claro que sí. Puede haber casos graves en los cuales pueden aparecer encefalopatía hepática, es decir, está haciendo falla hepática y recuerden que los detritus que se generan por el no funcionamiento hepático van a generar complicación cerebral, es decir, encefalopatía. Vamos a tener una, como lo dice la palabra, una enfermedad del cerebro. Delirio, confusión, coma, shock. Es una fase que puede durar hasta 10 días. Y aquí es donde está lo grave. De estos pacientes, el 50% muere. ¿Qué complicaciones puede tener? Puede tener el cuello abultado. ¿Por qué? Porque tiene parotiditis. Parotiditis es que las glándulas que están aquí entre la región debajito de la oreja, adelante del maxilar, atrás del maxilar inferior y adelante de la apófisis mastoides, en esa zona está la glándula parótida que produce la saliva. Esa se inflama. Entonces parece una parotiditis, parecen unas paperas. Neumonía bacteriana, es decir, tiene problemas respiratorios, se infecta, puede haber daño cardíaco y arritmias, shock, coagulación intravascular diseminada, es decir, ya es una tragedia, falla el riñón y falla el hígado, insuficiencia renal y insuficiencia hepática. Muy bien, esta es una infografía bien interesante. Esta infografía es de una IPS, entonces va dirigida a personal médico,
Pero si está en la parte donde está la consulta del paciente y lo que estoy tratando es de incentivar el tema, tiene problemas. Yo voy a explicarles por qué. Tiene mucha información, aunque alguna información es pertinente. Miren cómo tiene imágenes a mano derecha, pero habla enfermedad viral de corta duración. Está definiendo qué es la fiebre amarilla. La semiología, fiebre, escalofríos, cefalea, dorsalgia, mialgia generalizada, postración, náuseas y vómitos. Términos técnicos, pulso lento, temperatura alta, y habla del signo de Fayette. Si yo ya estoy diciendo eso, es clarísimo que esta es una infografía para médicos. Si fuera para pacientes, tiene demasiada información. Por ejemplo, habla del virus. Virus de la familia Flaviviridae. Tamaño 43 nanómetros, DRN de cadena simple, con 10 proteínas estructurales, 10 proteínas, 3 estructurales y 7 no estructurales. Y continúa. Y habla hasta de la distribución genotípica. Esto es claramente una infografía para personal médico. ¿Tiene información? Sí, es clave. Entonces, ¿para quién es? Para el trabajador de la salud. Para nuestros trabajadores del común no le dice absolutamente nada. Es demasiado complejo. En el tratamiento, importante, recuerden que dependiendo del sangrado, dependiendo del daño, entonces fallo renal, entonces le hacemos diálisis. Hace falla hepática, pues trabajamos con la falla hepática. Se me deshidrata, le doy líquidos endovenosos. No existe tratamiento como tal de la fiebre amarilla. Siempre es de apoyo. Y eso es clave decirlo, ¿no? Porque la gente dice, yo me tomo algo o voy a la droguería y me dan un matrimonio o una separación. Yo no sé qué les darán allá, pero lo cierto es que a estas personas le creen más, inclusive a veces que a nosotros en el tema del medicamento. Entonces es clave que esto claro, porque el de la droguería no sabe que ese virus no se cura con ningún medicamento. Debo ayudar al cuerpo a que haga su regeneración. Cifras. Formas leves, 1 a 3 días. Formas graves, aproximadamente el 15% de los pacientes evolucionan hacia intoxicación. O sea que el 85% están y evolucionan hacia curarse. Pero un 15%, que es un porcentaje no despreciable, 15 de cada 100 evolucionan hacia la fase complicada que es la intoxicación. El diagnóstico, obviamente que yo debo utilizar una serie de pruebas, o de virus o de anticuerpos, ya lo hablamos la vez pasada, pero voy a profundizar un poquito ahorita sobre eso. Y el pronóstico es que puede ser fatal, es decir, genera la muerte en casos graves, es decir, recuerden, 15% llegan a formas graves, y de esos graves, la letalidad oscila entre el 40 y el 60%. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Que la gente muere de ese 15%, de cada 10, 4 a 6 mueren. O sea que solamente sobreviven 4 o 5. Ese es el tema cuando llegan a forma grave. Eso hay que tenerlo claro. Ahora bien, ¿qué tan grave es el tema? En Colombia, desde el año pasado hasta la fecha, se han confirmado 76 casos, 34 muertes. Ese es el brote como tal. Si ven, las cifras no son como las de COVID, son distintas, pero son letales. O sea que si le da fiebre amarilla, tiene o 2 de cada 10 van a llegar a formas graves. Y de esos se va a morir por lo menos uno. Es muy grave el tema y es muy letal. Entonces recuerden, la pieza comunicativa, si es de cifras, deben incluir pocas cifras. Deben ser claros e ir al punto. ¿Qué quiere usted comunicar? ¿Es letal? Eso es lo que hay que hacerlo. Que no muchos llegan a ser graves, sí, pero eso es otra cosa. Eso es dentro de la pieza comunicativa. Ahora muy bien, clave, los síntomas. Claro, yo tengo que decir los síntomas, por eso les conté las fases. Miren acá cómo esta pieza comunicacional efectivamente habla de los síntomas. Este es para un paciente, esto es de una empresa social del estado de Pasto, de una S de Pasto. Miren cómo está ejemplificando en la imagen lo que está hablando de los síntomas. Fiebre, ictericia, mirenlo cómo está amarillo el paciente. Mal estado general, dolor muscular, dolor de cabeza, pérdida de apetito, náusea y vómitos. Claro, la imagen no puede transmitir todo eso, pero por ejemplo, el escalofrío lo está con el darle movimiento a estas líneas que tiene alrededor. Eso es importante. ¿Y cuál es lo importante? Que debe asistir inmediatamente, tenga estos síntomas. Y si está en la zona donde es de fiebre amarilla o viene de la zona de fiebre amarilla, estos síntomas se volverán muy importantes. Porque, por ejemplo, si usted tiene una gripe o si tiene un dengue, pues va a tener algo parecido. Las zonas pueden ser parecidas. Entonces yo tengo que tener claro qué quiero que la gente me dé, que me entienda allí. Pero miren lo que dice acerca del tratamiento. Deshidratación,
debo manejarla con líquidos, pero además de eso me puede tener insuficiencia hepática, insuficiencia renal, y obviamente debo manejar la fiebre. Eso es como lo debo manejar. Eso digamos que es por lo que está en el entorno de una IPS, está comunicando de manera rápida tanto al paciente como al médico que está atendiendo. Las pruebas, recuerden que tenemos RT-PCR, no se confundan, esa es una técnica y lo que me permite es identificar el virus. Y una prueba serológica que es el ELISA. El ELISA localiza anticuerpos. Entonces yo puedo o aislar el virus o hacer inmunohistoquímica para detectar los antígenos virales, es decir, detectar no al virus, sino lo que está dejando. ¿Y qué es importante aquí? Estos son los kits, ya estos kits son muy fáciles de aplicar, ahí les dejo una referencia, así son como se hacen, es en dónde está positivo cada uno de ellos. Yo no puedo aplicar en los primeros 10 días donde encuentro el virus una prueba de anticuerpos, porque no me va a dar positivo. Entonces, los ELISA son rápidos, son test muy rápidos, pero aplican después del día 6. Antes no. Aquí están algunos, el de fiebre amarilla, el de malaria, bueno, es muy importante. Esas fases que estábamos hablando y los tiempos de incubación es porque solamente se van a poder detectar en cierto momento de la evolución de la enfermedad. Muy bien. Ahora bien, como un punto clave es dónde consulto mi vacuna, porque si ya me vacunaron, yo ya no necesito volverme a vacunar. Entonces, en la plataforma Mi Vacuna, les dejo allí el link, que es https://mivacuna.cispro.gov.co/mivacuna. Ahí, o si no, simplemente entran a internet. ¿Cómo consultas si he estado vacunado contra la fiebre amarilla? Hay 14 millones de personas registradas en la base desde 2013. Entonces, si es previo al 2013, muy probablemente no le va a funcionar el tema de la información. Desafortunadamente, esta plataforma no es tan rápida, se bloquea y además de eso, como que uno no logra avanzar. Yo, por ejemplo, no he logrado pasar como en las 4 que he entrado a consultar, no he logrado pasar a consultar mi información. Sin embargo, pues es lo que hay y tenemos que trabajar. Y les tengo que contar mi tema. Recuerden que el vector es el mosquito, luego el mosquito es el que tengo que entrar a mirar. Este tornasolado como azul es el género Haematophagus, que es Haemagogus, que es el que lo transmite en la selva. Y el Aedes aegypti, que es como el tigre, como el rayado con unos colores amarillos y cafés, es el Aedes aegypti, que es el que nos va a picar y nos va a transmitir el tema. Que es importante. Recuerden que el mosquito, si no está contaminado y pica a una persona que está contaminada con el virus, pues él va a adquirir el virus, no inmediatamente, va a hacer un proceso en el cual él se va a generar la creación de los virus y cuando él vaya a picar a otra persona, ya va a ir con el virus y le va a llevar. Es importante entender esto. Un mosquito, una vez está contaminado por el virus de la fiebre amarilla, siempre y durante todo lo que le quede de vida, que puede ser 20, 40, 60 días, ese tiempo va a ser transmisor de la fiebre amarilla. Luego hay que tratar de controlarlo. Recuerden que además de eso existe un periodo de incubación, pero además de eso existe unas formas adultas. Son 4 formas las que vamos a tener. El adulto, el huevo, la larva y la pupa. Y recuerden esto, en donde hay agua depositada, él va a poder colocar los huevos. Los huevos van a crecer en los 4 estadios de larvas y luego viene la pupa de la cual va a emerger el zancudo. Y el zancudo se va a quedar un ratico en los bordes porque él necesita que se le fortalezca ese exoesqueleto y las alas le funcionen. Importante, en esta parte yo debo poder atacar la larva y después atacar al adulto. Son 2 fases distintas. ¿Cómo se maneja? Entonces, hay un manejo integral de vectores. Si ustedes quieren profundizar más, aquí yo ya les había dicho la vez pasada, están los lineamientos de acción y prevención y establecimiento de medidas especiales. Pero ¿qué es lo importante allí? 1, información clara. 1, vacúnese. 2, use repelente. 3, vista ropa de manga larga y también pantalones de manga larga. Toldillos para dormir y eliminen los criaderos. Este, por ejemplo, es de Renacer. ¿Listo? Y no te automediques, podría empeorar tu salud. Recuerden que tomar, por ejemplo, aspirina no está indicado en el caso de la fiebre amarilla. Esta es otra
donde está indicando que debe vaciar los tanques o debe taparlos para que allí no se creen larvas. Esas estrategias son para reducir el Aedes aegypti y obviamente eliminándolo a él y a sus crías pues voy a poder mejorarlo. ¿Qué pasa con los toldillos, el aire acondicionado y la ropa? ¿Qué debo hablar de ellos? Entonces, uno, ¿cómo se usa el toldillo? Que cubra todo el sitio donde yo estoy durmiendo. Recuerden que los mosquitos están activos después de las 5 de la tarde. Entonces allí es donde yo tengo que dormir con los diferentes tipos de toldillos. Ahí les traje dos. El cuidado, lavar el toldillo por lo menos cada 3 meses, con agua limpia, con jabón y evitar el uso de blanqueadores o desmanchadores. Pero revisar que esté íntegro, es decir, que no esté roto en alguna parte. Utilizar grandes cantidades de jabón para evitar golpear o cepillar el toldillo. Entonces no le echen tanto jabón cuando lo van a lavar. Gente que estoy hablándole al usuario, a la persona que lo va a tener. Obviamente, lavarlo y lavarse las manos después de tocarlo, porque algunos le colocan repelente o insecticidas. No es tan recomendable, pero si lo tienen, hay que lavarse las manos después de utilizarlo. En la ropa, ropa de manga larga para evitar que lo piquen en los brazos, pantalones largos para evitar que lo piquen en las piernas. Hay un tema de mitos y es que usualmente suelen decir que los mosquitos son atraídos por la ropa de colores oscuros y que es mejor utilizar ropa de colores claros. No hay evidencia científica que respalde que los mosquitos les gusta mejor los colores oscuros. Sin embargo, pues la idea es que en estas zonas es mejor no llevarlo porque van a tener mayor temperatura, les va a aumentar el calor. Y ya lo tienen allí, no hace absolutamente nada el color, pero pues hay que dejarlos que la gente lo trabaje. Repelentes, recuerden que hemos hablado de los repelentes. ¿Por qué el repelente funciona? Porque el mosquito detecta el olor del ser humano, el CO2 que botamos al respirar y el calor. Así es como me identifican. Entonces, ¿qué debo hacer en cuanto al repelente? Miren esta pieza comunicacional. Utilice el repelente y lo está mostrando. ¿En cuál zona? En las zonas que están expuestas. Dos, utilice ropa de manga larga y, claro, le cuentan lo del mosquitero, pero no vamos a hablar de eso y el aire acondicionado. El aire acondicionado porque recuerden que parte de lo que identifica es la temperatura. Entonces, es mejor y yo puedo comunicar las ventajas que tiene utilizar repelente. Protección contra picaduras, menos riesgo de transmisión, son efectivos contra diferentes tipos de mosquitos, porque además de eso sigue existiendo el dengue, el chikungunya, el zika. Todos esos son transmitidos por mosquitos. Luego me va a servir bastante bien. Y utilizarlo en zonas de riesgo. Aquí en Bogotá, pues yo no utilizo repelente, no lo necesito. Bueno, ¿cómo se utiliza? Entonces, perdón, creo que se me duplicó esa diapositiva. Muy bien. ¿Cuáles son los repelentes que funcionan? Recuerden que lo dijimos, el DEET, así lo van a encontrar en N-etilitolamida, entre el 30 y el 50% de concentración. Es efectivo, es eficiente. Hay otras cosas como la picaridina que funciona muy bien. Cuando usted utilice los repelentes que tienen DEET, en esas concentraciones lo pueden proteger 6 horas. Si no, el aceite de citronela funciona como repelente, pero se va rápidamente, entre 30 minutos a 2 horas. El aceite de lavanda también. Lo puedo utilizar como aceite, como el aceite de citronela, pero la citronela también tiene velas e incensos. Yo los puedo prender y eso va a ayudar en la zona. Mientras esté prendido, luego de que esté prendido, 30 minutos desaparece el efecto. También hay aceite de soja. El problema es que el aceite de soja no existe. Bueno, mitos en mujeres embarazadas y en lactantes. No hay datos suficientes de la toxicidad. Sin embargo, pues obviamente es más peligroso estar en el embarazo y tener una picadura de zancudo. Entonces hay que definirlo muy bien. ¿Cómo usar el repelente? En las áreas de la piel expuesta, no debajo de la ropa, sino encima de la ropa. Si lo voy a aplicar sobre la ropa, lo puedo aplicar en spray, pero ojo, no en la cara porque me voy a irritar los ojos, la boca y las manos, y no extenderlo de manera extensa en las orejas. Entonces me lo echo en la mano y me lo aplico desde ahí. Ojo con ojos, boca y exceso alrededor de las orejas. Esas son recomendaciones. Eso lo entiende cualquier trabajador y hay que comunicarlo. En la pieza comunicativa que tenemos que escribir, las certezas que tenemos. Podemos aclarar los mitos, podemos dar indicaciones claras y aclarar los efectos adversos, que era lo que estábamos aclarando en referencia con las mujeres lactantes y los bebés. La vitamina B1, recuerden que ya habíamos hablado de ella. La vitamina B1 surge el mito porque en los años 40, 1940, un pediatra de Minnesota
dijo que había demostrado que la vitamina B1 tenía propiedades de depositar en el sudor la sustancia y que eso generara un olor que los mosquitos no les gustara y por eso lo repelía. Sin embargo, y para aclarar, la investigación médica naval de los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura y el Instituto Nacional de Salud nunca confirmaron que eso era así. Pero el mito persistió porque la gente es mucho más fácil este tipo de cosas, ¿no es cierto? Es más fácil, yo me tomo una tableta una semana antes y entonces llego y ya no tengo. La vitamina B1 no se ha demostrado que deposite ningún tipo de olor en la piel, es decir, propiedades organolépticas. No mejora las tasas de aterrizaje de mosquitos, o sea, cuántas veces la aterrizan en la piel. Y el sondeo o picadura que hace el mosquito tampoco lo disminuye. Luego no sirve, y no sirve porque nos detectan el dióxido, nuestro olor y el calor. Y nada de eso lo altera la vitamina B1. Ese es un mito que hay que romper porque igual están gastando plata sin necesidad. Muy bien. ¿Cómo eliminamos el mosquito y la larva? ¿Qué sirve y qué debemos usar? Clave. Entonces, miren esta pieza comunicacional. Esto es de una EPS. Obviamente eliminé el nombre de la EPS. Dice, mosquitos, no. Y hasta la vista, fiebre amarilla. Clarísimo, si yo elimino el mosquito, elimino la fiebre amarilla. Eso es lo que comunica y eso es lo que hay que hacer. Entonces, contra el mosquito adulto, adulticidas, aerosoles o nebulizadores de qué? De hermetrina, de geradiol, de organofosforados, organoclorados, piretroides. Organofosforados como el malatión, organoclorados como el DDT, carbamatos, piretroides sintéticos, ¿no es cierto? Estos son plaguicidas, luego son tóxicos para los seres humanos, igual que lo son para los mosquitos, pero es la única forma de eliminar al mosquito en el aire casi. Obviamente la idea es aplicarlo sobre las superficies, sobre las puertas, sobre las ventanas, para que los elimine de esos lugares y recuerden, vamos a eliminar la transmisión porque él es el que transmite el virus de la fiebre amarilla. Si yo voy a utilizarlo en larvas, en el agua, en los cuerpos de agua, pues lo mejor es eliminar los sitios donde haya agua reposada, porque ahí van a colocar los huevitos, los zancudos y van a crecer las larvas, luego la pupa y luego sale el zancudo. Entonces, ¿cómo es el tema? Pues primero limpio. Pero, mientras tanto, si yo quiero eliminar larvas, utilizo el BTI. Estos son bacterias que tienen unas toxinas y esas toxinas van a matar las larvas de los zancudos, no matan los peces. Entonces se puede perfectamente utilizar. Son ecológicos, eso es clave. Y hay solamente dos tipos, el BTI y el L. Spariecus. ¿Listo? Eso es clave. Eso es para la larva. Entonces recuerden, al adulto insecticida, a la larva bacterias. Pero si yo quiero tener trampas, estas trampas funcionan bastante bien, emiten CO2 y eso atrae, recuerden que eso es parte de cómo el mosquito nos identifica, van, se meten entre la trampa y se deshidratan. Obviamente la trampa hay que limpiarla, hay que eliminar digamos, la mugre y todo esto para poder que ella siga funcionando. Funcionan bastante bien en ámbitos abiertos. Zonas de riesgo, debemos aprender de dónde sacarlo. Recuerden que esto lo vimos la vez pasada. Estos son los departamentos donde están. Mire que no habla en Cundinamarca, en Bogotá. No. ¿Por qué? Porque son zonas donde es sin riesgo. Recuerden, las zonas verdes están sin riesgo. Miren en Antioquia, miren en Risaralda, miren en Tolima, miren en Nariño, donde están las zonas que no son de riesgo. Les dejo el link de Infobae para que puedan entrar y verificar si su departamento, si su municipio, donde tienen trabajadores, son zonas de alto, bajo o mediano riesgo. Muy bien, vacunación. Clave que debemos comunicar. 1. La vacunación no tiene valor. 2. No tiene ningún tipo de barrera de acceso. Es decir, no importa mi afiliación a la seguridad social, no importa si su nacionalidad no es colombiano, no importa su estatus migratorio. Acérquese a los sitios de vacunación y le van a aplicar la vacuna de manera gratuita. Es un virus vivo atenuado. Por ende, hay ciertos grupos de personas que no se lo van a poder aplicar y ya les voy a contar cuáles. Se administra de manera subcutánea o intramuscular, preferiblemente subcutáneo, es decir, va a ser una inyección en la piel o en el músculo. Una sola y esa dosis es suficiente de por vida. Se recomienda si yo voy a viajar, pero si voy a viajar 10 días antes. Recuerden que
10 días antes va a lograr tener su efecto la vacuna. Eso es clave. Es segura y es eficaz en la protección. Luego de 10 días de aplicada, porque de pronto viene alguna persona que cuenta su historia y mire, es que yo me apliqué la vacuna y me fui de paseo y me dio fiebre amarilla. Pues claro, se la aplicó antes de salir en el terminal de buses, pues no le va a funcionar. Igual se la van a aplicar, pero no le va a funcionar. Muy bien. El esquema de vacunación en Colombia, de 9 meses a 19 años en todo el territorio nacional. En las zonas de alto riesgo, de 9 meses hasta 59 años. Y en las zonas de muy alto riesgo, donde se está registrando alta mortalidad, como es el caso del Tolima, se amplió de 60 a 69 y luego inclusive para mayores de 70 años. Clave, si yo tengo o voy a viajar a otro país, porque esto está sucediendo también en Centroamérica y Sudamérica. Entonces yo, si voy a viajar, pues debo tener un certificado internacional de vacunación y eso me lo da la Secretaría Departamental de Salud. Entonces, cuando yo viaje, yo debo decir, yo ya tengo mi vacuna contra la fiebre amarilla y aquí está la página del Ministerio de Salud que habla del certificado y obviamente hubo su circular y su lineamiento sobre el tema. Esta pieza comunicacional es bien interesante porque está diciendo quienes no deben recibirlo. Entonces, 1, embarazadas, 2, niños menores de 6 meses, 3, gente que esté con inmunosupresión, entiéndase, VIH, enfermedades del timo, miastenia gravis, o que sean alérgicos al huevo o a la gelatina, porque van a ser también alérgicos a la vacuna porque tienen los mismos recipientes. En algunos casos, se habla de mayores de 60 años, no sería recomendable, pero nosotros le estamos aplicando en zonas de alto riesgo. Y personas trasplantadas con VIH en tratamiento de tumores malignos. Son gente que no tiene con qué defenderse y recuerde que es un virus vivo atenuado. Está vivo, está paliado, está golpeado, está disminuido, pero está vivo. Muy bien. Los efectos adversos, recuerden, se le puede enrojecer la piel, le puede dar dolor de cabeza, dolores musculares. Son normales. Esos son los efectos leves. Efectos graves, recuerden, puede ir a generar náusea, vómitos y dañar algunos órganos, como es el caso del riñón y el hígado. La vacuna, reacciones neurológicas, puede tener meningitis, encefalitis o hasta un Guillain-Barré. Y puede producir anafilaxis, es decir, una reacción alérgica que lo lleve a la muerte. El tratamiento de la fiebre amarilla, recuerden que siempre es sintomático. Y siempre es importante destacar que no se debe utilizar aspirina en la fiebre amarilla. Puede aumentar las hemorragias. Recuerden que la aspirina es antiagregante y por eso no se utiliza. Y obviamente la vacunación es lo más eficiente en el ser humano. Y el resto de elementos que hemos visto son muy importantes. Les dejo algunas referencias bibliográficas y esta conferencia queda colgada en Positivo Educa para que podamos mirarla. Muy bien, Paulita, si quieres procedamos a evaluar las competencias luego de la capacitación. Claro que sí, doctora. Así es. Vamos a dar inicio entonces a nuestro sondeo final. Primera pregunta, ¿de las siguientes estrategias son adecuadas para capacitación de trabajadores? A, enfoque pasivo, recibir información. B, aprendizaje basado en la experiencia. C, diseño inflexible de la capacitación. De ninguna de las anteriores y de todas las anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, enfoque pasivo, recibir información, 14%. B, aprendizaje basado en la experiencia, 20%. C, diseño inflexible de capacitación, 3%. De ninguna de las anteriores, 4%. Y de todas las anteriores, 59%. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue, Doc? Bueno, recuerden, todos estos son enfoques. Todos son enfoques de capacitación. Luego pasamos de un 40% a un 59%. Todas son estrategias válidas, pero la mejor es el aprendizaje basado en experiencia. Muchas gracias, doctor. Continuamos, segunda pregunta. El material comunicacional para fiebre amarilla debe ser A, sencillo y directo, B, contener información extensa, C, incluir los nombres científicos para los síntomas, D, ninguna de las anteriores y de todas las anteriores. 15 segundos y conocemos resultados. Doctor, por favor, ¿nos podrías ayudar dando respuesta pues muy rápidamente a esta pregunta? Tenemos demasiadas, Claro. pero pues, por temas de tiempo no podemos darle respuesta a todas. Entonces, esta la realiza Liliana Sánchez. Buenos días. Pregunta, ¿de qué depende que un paciente pase de forma leve a grave?
realmente no se ha detectado absolutamente digamos, ninguna característica de estos individuos que los vayan a proteger. Es al azar. Entonces, el 80% se quedan con casos leves y solamente el 15% pasa a graves. ¿Qué es lo único que te va a prevenir? La vacunación. Eso es lo único que realmente hace la diferencia para que ni siquiera se den los dos cuadros. No hay estudios que señalen cuál es la diferencia entre que una persona vaya de un caso, vaya por el camino del grave o vaya por el camino de la resolución para que sea leve. No existe un elemento que sea discernible o que sea específico sobre eso, Listo, doctor. desafortunadamente. Bueno, vale, muchas gracias, doctor. Estos son los resultados. A, sencillo y directo, 72%. B, contener información extensa, 2%. C, incluir los nombres científicos para los síntomas, 4%. D, ninguna de las anteriores, 1%. Y de todas las anteriores, 21%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, doc? Muy bien. Pasamos de tener un 66% que debe ser sencillo y directo a un 72%. Esa es la clave de los materiales comunicacionales, sencillos y directos. Listo, mi doc. Muchas gracias. Continuamos. Tercera y última pregunta. Temas a tratar en el entrenamiento por fiebre amarilla. A, identificación de signos y síntomas. B, elementos de prevención fáciles y sencillos. C, instrucciones de uso si son pertinentes. D, ninguna de las anteriores y E, todas las anteriores. 15 segundos y conocemos resultados. Doctor, esta pregunta rápidamente, por favor, la realiza Bueno, María Yesnit. Cuando se vacuna un niño alérgico al huevo y después presenta falta de oxígeno, mareo, ¿qué se debe hacer? la idea es que todas las reacciones contra las vacunas deben, uno, informarse a la IPS o al hospital o a la clínica. Hay que llevarlo a la clínica inmediatamente. Recuerden, si hay alergia al huevo, puede tener alergia a la vacuna. Entonces, eso solamente se puede definir y se puede tratar en el hospital y en la clínica. Hay que llevarlo a la clínica, hay que llevarlo al médico para que sea tratado. Bueno. Listo, mi doc, muchas gracias. Resultados. A, identificación de signos y síntomas, 20%. B, elementos de prevención fáciles y sencillos, 6%. C, instrucciones de uso si son pertinentes, 1%. D, ninguna de las anteriores, 0%. Y E, todas las anteriores, 72%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, doc? Efectivamente, todas las anteriores. Claro, signos y síntomas es muy importante. Pasamos de una positividad en la respuesta que era la E de 50% a un 72%. Listo, doctor Alonso, muchas gracias por compartir con nosotros Con esta gusto. valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Así será, Paulita. Nos vemos. Y para todos ustedes, feliz día. Que estén muy bien. Muchas gracias a ti, doctor. Para todos nuestros asistentes, los invitamos a ver el siguiente video. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos! Así es, no esperes más. Reserva el espacio para que puedas participar junto con tu empresa. Escanea el código QR que aparece en pantalla o copia el enlace en la sección de preguntas y selecciona la ciudad de tu interés. Recuerda, es completamente gratis.
De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados de entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Estos espacios de verdad nutren nuestro conocimiento y nutren la experiencia para seguir incrementando mucho más la seguridad y el bienestar de los empleados, pero también el bienestar propio. Acabo de tener una experiencia maravillosa. Me acabo de subir en eso, que es un simulador de conducción vial en moto. Una experiencia fenomenal. Estoy sudando, es real, es vivencial y creo que puede aportar muchísimo a las empresas que utilizan este vehículo como una herramienta de trabajo. Tuve la oportunidad de mirar un simulador de manejo de extintores y me pareció interesante porque vemos la práctica, vemos el control y cómo podemos actuar ante una emergencia de cualquier tipo de fuego. Acá van a poder conocer todos los servicios que ofrece Positiva para nuestros clientes. Estamos invitando a que se acerquen todas las empresas y todos los interesados en el tema de seguridad y salud en el trabajo para que nos acompañen en esta innovadora feria. Uno de los temas que más me llamó la atención fue la capacidad que tiene Positiva para el desarrollo de aprendizaje a través de plataformas digitales. No es un tema únicamente de que lo tengo, sino de que lo estamos viendo. Positiva está llevando el liderazgo en este momento en el país en temas de aprendizaje enfocados a realidad virtual, en temas de salud y seguridad. Muy emocionada de visitar estos stands que nos aportan muchísimo a nosotros los psicólogos desde la parte mental, la cual pues tienen un plus tecnológico que me ayudan a mí a atender a mis pacientes, a los trabajadores del SENA de una mejor forma. Agradecida infinitamente. Desde la academia pues realmente lo que queremos es eso, la transformación de todo el concepto preventivo enfocado hoy en día a todas estas nuevas transformaciones digitales. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.